Hola Montevilla, la familia Montevilla, gracias de veras por estar esta mañana en línea con nosotros. Tengo buenas noticias. Vamos a reunir personalmente dentro de la iglesia, el templo, empezando muy cerca, en grupos pequeños, pero debemos de tomar cuenta de que estamos bajo las restricciones de distancia social. Hay reglas que se puede encontrar en nuestro sitio web, montevilla.church, o también se puede conectar con la oficina o con la maestra, el maestro de su escuela dominical. Montevilla.church tiene que inscribirse antes de asistir para que tengamos control y sabemos que estamos controlando para que todos estén de buena salud. Hoy empieza el inicio de Despierta 2020 hasta el 25 de octubre. Si no ha recibido todavía sus materiales, que háganos saber. Está todo disponible y estamos muy emocionados de ver lo que Dios va a hacer en nuestra estación. Y por los que tienen niños de high school o junior high school que buscan una encuesta de sus maestros si ha cambiado su correo, la dirección de correo electrónico, que háganos saber. Y también no olvide de que Arte de Matrimonio ha sido pospuesto hasta 2021. Pastor Randy también quiere decir muy buenos días y gracias de veras. Han tenido un significado, un ánimo tan grande a mí y mi familia, y quiero que sepan que también en la vida del doctor, de los médicos, que ellos están observando la respuesta de mi cuerpo a toda la radiación que estoy experimentando, y el médico ha visto una diferencia, porque ese ha sido un testimonio grande en su vida. Tuve la posibilidad de mencionar un pastor, Matt Chandler, que realmente aprecio. Él tuvo que a lidiar una situación semejante a la mía. Iba a ser 2 o 3 años, pero ahora 17 años que ha vivido. Y el doctor me dice que puede ser igual para mí. Este me anima y también es una diferencia importante y un impacto que el médico también está notando esto. No sabemos lo que tenemos en el futuro, pero la oración es tan importante. También, mientras estamos experimentando, yo tengo la tercera parte de la radiación y me faltan unos 4 semanas y realmente aprecio sus oraciones en medio de todo esto. Parece que estoy respondiendo bien. Durante un momento tuve algunas dificultades y tuve que regresar al médico, buscar algunos ajustes porque es todo nuevo y es difícil. Pero los ajustes se pueden hacer y aún en esto yo pude lidiar en todo este momento difícil en el hospital. Quiero que sepan, este fue un ánimo también a los profesionales médicos por lo que ustedes están haciendo dentro de mi vida y el apoyo que yo puedo ofrecer a ellos. Aún los que no tienen experiencia médica, yo he tenido la posibilidad de tener una diferencia grande por ser muy, muy franco, muy abierto de lo que Dios está haciendo en mi vida y compartir mi historia. Entonces estoy dándole a saber la diferencia que están haciendo. También quiero que sepan, mi equipo de liderazgo, vamos a tener nuestra reunión de cada 3 meses. Es el momento anual que tenemos la reunión. Hay mucho que tenemos que enfrentar, que platicar. El personal de la oficina va a hacerles saber. Pero más que nada, quiero verlos, les extraño. Y quiero animarlos y estar cara a cara, le extraño realmente. Entonces, este va a pasar el domingo 4 de octubre en la tarde y vamos a compartir más detalles en el futuro. Vamos a enviarlo por correo electrónico para que tengan los específicos de lo que está pasando. Vamos a también decirles la hora exacta de todo lo que va a pasar domingo 4 de octubre. También quiero enfatizar cuánto amo al equipo de liderazgo asombroso, increíbles.
muy importante el papel que tiene en todo lo que está pasando y también quiero enfatizar y dar una palabra de gracias a mi papá. Le amo y está haciendo un trabajo excelente. Ha sido un ánimo en todo esto a todo el equipo de liderazgo. También tuve que decir a todos los que están ofreciendo comidas, wow, ha sido una bendición. La comida cada día es la parte fantástico del día en medio de radiación y todo. Este momento nos anima. Los que están trabajando en el jardín ha sido una bendición a mi esposa, un ánimo a mi familia, a los niños a través de tarjetas, de postales, del gozo que ustedes han compartido y aún por regalos económicos que nos ayuda con lo que estamos luchando. Todo lo que ustedes han hecho para mi familia ha sido increíble, una bendición tan grande, realmente un testimonio de quién Dios ha bendecido dentro de la familia Montevilla. Y yo quería enfatizar, gracias, quiero orar. Dios, oramos ahora de gratitud por la congregación Montevilla, porque ellos ha sido la bendición que hemos recibido. Que sigues, Padre, bendiciéndolos, que ellos pueden ver la realidad de quién eres, que puede ser muy claro, muy obvio a ellos. Gracias por sus tarjetas, por la comida, las palabras de gozo que ellos comparten. ¿Qué diferencia ha hecho en nuestra vida? Y yo oro que ellos pueden recibir multitudes de bendiciones y puede ser un ánimo, que puede ser fuerza dentro de la iglesia por lo que está pasando y aún más yo pido que nos permite ser muy obvio de cuántas veces tratamos de enfrentar problemas en nuestra propia fuerza en vez de buscarte a ti. Ahora te buscamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles las gracias de nuevo. John ahora tiene un aviso importante de cosas que están pasando. Entonces voy a dar a John. Gracias a John. Gracias, Pastor Randy. Ahora, rápido, algo diferente que va a pasar en el servicio de hoy. Marlon González va a predicar en español. Va a ser traducido al inglés para nosotros. Nos da la experiencia de sentir lo que nuestro cuerpo español está experimentando en la tarde. Esperamos hacer más de esto en el futuro.
Dios te bendiga, hermano. Es un placer estar con ustedes y compartir una porción de la palabra del Señor. El tema que se me ha asignado en este día dice, despiértanos a las personas alrededor nuestro. Y el pasaje que queremos compartir con ustedes, un pasaje muy conocido, lo vamos a encontrar en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, versos del 25 al 37. Es un pasaje muy conocido que me parece que no hace falta ni necesidad de lectura, pero vamos a leerlo en esta tarde reverenciando la palabra del Señor. Y dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, al acercarnos a tu palabra, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te pedimos que tú estés tomando el control de nuestras vidas y que, Señor, tú estés tomando mis labios en tus manos y que la palabra que vayamos a compartir sea una palabra que venga de ti, Señor, y no de mí. Te glorificamos y te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un pasaje muy conocido y quizás ustedes han escuchado numerosas predicaciones y estudios acerca de este pasaje. Se ha dicho mucho, se conoce bien, pero en esta tarde quiero ser un poco breve y solamente acercarme en 3 pequeños detalles del pasaje. Pero primeramente, quisiera comentarles que en el mundo de las artes plásticas, existe un estilo de pintura en el cual se le llama pintura mural. No es algo nuevo, no es algo, es algo que viene de muchos siglos, incluso en la prehistoria. O sea, había pinturas murales en las paredes de las cuevas. Los egipcios, en el antiguo egipcio, habían también pinturas murales donde quiera. Pero realmente esta pintura mural en la historia un poco más actual se hizo un poco común en el siglo XVIII hasta la actualidad. Mayormente el artista hace una pintura mural porque la idea es muy amplia, es compleja. Y esta idea amplia y compleja ha de mostrarse en un medio que el tamaño puede decir el significado o la idea. Ahora, la obra se puede apreciar en un todo o se puede ir solamente a una pequeña porción. Y estas pequeñas porciones es lo que se le llama en el mundo de la historia y en el mundo del arte el detalle. El Evangelio, el mensaje de Jesús, lo podemos comparar con una pintura mural. Y cuando uno estudia la palabra del Señor y quiere acercarse un poco más a un determinado lugar, entonces uno se acerca al detalle. Es como en los teléfonos que le hacemos un zoom in o le hacemos un zoom out y vemos la imagen completa. Entonces,
hay una pintura mural que Jesús escribe a estas personas, o una pintura mural que Jesús pinta a estas personas religiosas, porque hay un mensaje que él tiene y un mensaje que él quiere mostrarle a las personas religiosas de la época. En aquellos tiempos podemos decir que eran los fariseos y los fariseos. Esto es un mensaje que podemos observar, tiene muchos detalles. Ahora, este pasaje en el cual estamos al frente es un pequeño detalle de esta gran pintura mural que el Señor Jesús ha pintado para nosotros. Y queremos primeramente detenernos en el verso 25. Dice en el verso 25 que aquí un intérprete de la ley se levantó. Ahora, ¿quién es este intérprete de la ley? La palabra dice un doctor de la ley. Por el tipo de pregunta que él le hace acerca de la vida eterna, podemos deducir que esta persona era del grupo de los fariseos, porque los saduceos en aquel tiempo, y sabemos que ya no existen, por lo tanto los saduceos no creían en la vida eterna. Ellos solamente se basaban en el Pentateuco y desechaban los profetas y desechaban las demás cosas. E incluso se conocen como religiosos materialistas, porque creían que todo pasaba en la vida y de ahí todo se acababa. Por lo tanto, podemos deducir que este personaje era uno de los fariseos. Ahora, podemos ver también, aquí la palabra del Señor nos dice claramente que su intención ante Jesús no era una intención buena, no era una intención de aclarar la duda, era una intención de decirle: Jesús, yo quiero enseñarte cuánto yo sé de la palabra, porque era un doctor de la ley. Vemos a Jesús caminando por la calle, enseñando, y el impacto que tenía Jesús en el pueblo. Yo pienso que en aquel tiempo los fariseos y los saduceos debían estar bien molestos o bien celosos. Yo pienso que bien celosos, el celo que le estaba comiendo su corazón. Tanto tiempo ellos en las calles, viene Jesús de un día para otro y multitudes le siguen. Ahora, esta palabra griega que se usa aquí en este versículo, en el versículo 25, acerca de, dice que para aprobarle, es la palabra griega, es ponerlo en prueba, que se dice ekpierazo o ekpierazo. Es un intento de atrapar o prenderle en el error. Es decir, que ellos querían que Jesús cometiera un error. Yo pienso en la palabra de Dios, y entonces ahí él iba entonces a explicárselo. Déjame explicar de Jesús cómo es que se interpreta de esta manera. Lo más seguro, los eruditos actuales, basados en la Escritura, basados en fragmentos de la palabra del Señor y basados en muchas pruebas que ellos hacen, han deducido que Jesús mayormente habló en 3 idiomas. Habló en arameo, conocemos que era el idioma de la época, el lenguaje de Aram. Lo podemos ver, muchas de las frases todavía están escritas en arameo en la palabra del Señor, a pesar de que la Biblia se tradujo o se escribió en griego. Sabemos que habló griego porque le habló esas palabras que le habla a Poncio Pilato. Lo más seguro es que esas palabras se hablaban en griego, porque Poncio Pilato lo más seguro que él no iba a hablar hebreo o hablar arameo. Y también habló el hebreo, porque cuando se leía en la sinagoga todos estos rollos del libro de los profetas y del libro del Pentateuco estaban en hebreo. Entonces lo más seguro que las palabras que se intercambiaron, especialmente cuando están haciendo las referencias al Antiguo Testamento, al Pentateuco, a la ley, seguramente están dichas en griego. Y esta palabra que usa él en griego acerca de prójimo es la palabra rea. Esta palabra rea significa realmente, textualmente, amigo, amistad, alguien cercano, un compañero, el prójimo o un vecino. Y por eso en inglés se dice neighbor, que es vecino. En español, prójimo, que viene siendo como un compañero, alguien cercano.
etcétera, etcétera. Pero esta palabra tiene una raíz y la raíz es Raá. Y Raá significa, es un verbo que significa cuidar, apacentar un rebaño, pastorear o asociarse con un amigo. Es decir, que la palabra prójimo viene de una acción, y una acción que significa cuidar, apacentar, como apacentar un rebaño, pastorear, asociarse con los amigos. Es decir, que la palabra, el síntesis o realmente el significado de la palabra, te da al lugar la interpretación. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que tú cuidas, aquel que tú apacientas, aquel que tú alimentas, aquel que está a tu lado, aquel que tú le das de comer, aquel que tú entiendes. Ese es tu prójimo. Y lo interesante del caso es que nosotros perdemos mucho de esto, como la Biblia está escrita en otros idiomas. A veces cuando lo traducimos al español o al inglés se pierde un poco el contexto, pero tenemos herramientas en las cuales podemos volver a los idiomas originales y ver realmente la esencia que Dios quería mostrarnos en la palabra. Ahora, vemos que podemos sacar solamente de la palabra la enseñanza de que prójimo viene de una raíz que significa una acción. Y una acción no solamente es una acción, no es de caminar, no es de correr, es una acción de amar, es una acción de cuidar. Es decir, que fue esta pregunta que él le hace a Jesús es como un poco redundante, si se puede decir. En segundo lugar, vamos a ver otro detalle. Y otro detalle que yo pienso que es que la acción o la falta de acción del levita y del sacerdote y comparada con la del samaritano. Ahora, esto podemos encontrar en los versos 31 y 32. Vamos a ver qué dicen. Dice que asimismo un levita llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice que lo vieron de lejos y le pasaron de largo. Y aquí siempre los predicadores se detienen y le dicen que los religiosos de aquella época no fueron capaces de apacentar, de cuidar al rebaño de Israel, pero realmente la ley está justificando a estas personas. Ellos no hicieron nada malo. Y esto lo podemos encontrar, un poco interesante, que ellos no han hecho nada incorrecto. Ellos hicieron lo que la ley les dice a ellos que tenían que hacer. En Levíticos, libro de Levítico, capítulo 2, búsquelo usted en su Biblia, versos del 10 al 11 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no cubrirá su cabeza, no rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Es decir, que estar en el mismo lugar de una persona muerta significaba contaminarse. Y el sacerdote, esa unción que hace alusión en este verso, es apartado para el Señor. Tiene que mantenerse santo, apartado para el Señor. Entonces el sacerdote no hizo nada malo. Era su trabajo llegar a estar en los asuntos del sacrificio y tenía que mantenerse puro. Y al ver el muerto, porque dice que los dejaron como muertos, la Biblia dice que los dejaron medio muerto, es decir, que el hombre no estaba agonizando, estaba medio muerto, seguramente inconsciente, y al ver que estaba muerto el hombre, dice, bueno, yo me tengo que ir porque no puedo tocarlo. Y realmente la ley no lo culpa de esto. Pero hay algo interesante también, que en el libro de Números le da la solución a este problema del sacerdote. Dice, al que tocare cadáveres, dice Números, capítulo 19, versos del 11 al 13. El que tocare cadáver de cualquier persona,
será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Es decir, aquí nos dice que puede contaminar el santuario de Dios. Y ellos, tanto el levita como el sacerdote estaban tratando de no contaminar el santuario de Dios. Ahora, pero aquí también en este verso nos dice qué hay que hacer para purificarse. Es decir, que si tocas el cadáver, ¿qué puedes hacer para purificarte? Es decir, también nos da una salida a aquellos que accidentalmente haya tocado un cadáver. Vamos a ver ahora un poquito la diferencia del samaritano. El samaritano sabemos que no eran bien tratados por Israel, no me voy a abundar mucho en esto, no eran bien tratados por Israel realmente por dos cosas. Primeramente tenían un texto que tenía varias discrepancias con el texto judío. Sus textos, incluso en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es la adoración en el monte Gerizim, era el lugar de ellos de su sacrificio. Y no se acuerdan ustedes, Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, no en esta hora, no en este monte, ni en aquel. Es decir, la adoración de Dios no es ni en este monte, ni en el monte de ustedes, ni en el monte de los dos judíos, pero la verdadera adoración es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que la enseñanza de Jesús va más allá de un edificio, va más allá de una serie de costumbres, va más allá de, por ejemplo, de este lugar, de este pasaje. Ellos no fueron capaces de darle la mano, echarle la mano a una persona que estaba moribunda por cuestiones de no contaminarse. Ahí podemos ver la diferencia de estos dos grupos de personas. Un grupo de personas que eran desechados por la casa de Israel, por el pueblo de Dios, por el pueblo judío. Y esta persona desechada fue capaz de mostrar la misericordia de Dios a este hombre que estaba muerto. Y aquellos le pasaron de largo porque no queriendo contaminarse, porque estaban en medio del santuario de Dios, adorando a Dios según ellos. Entonces nos damos cuenta que era una adoración religiosa, una adoración programada, no era una adoración de corazón, no era una adoración sincera a Dios. Y a pesar de que este samaritano, que según ellos, quizás los judíos los acusaban de tener falsas revelaciones o falsas escrituras y adorar en el monte equivocado, mire, fue capaz de mostrar frutos que estas personas, que estos religiosos de la época no fueron capaces de mostrar. Dice que el samaritano en el versículo 33 y 34 vino cerca de él. Es decir, que el samaritano sí, a pesar de que quizás en su Torá no estaba este mandamiento de no tocar a los muertos, él sí vino cerca de él. Y ahí está la diferencia. Se acercó a aquel que tenía el problema. Es decir, y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando él se acercó y vio que el hombre tenía el problema, ahí está la misericordia de él. Y acercándose. Ahora, podemos buscar una enseñanza aquí, hermanos. Y es que es necesario de que usted y yo, como seguidores de Jesús, nos acerquemos a los problemas de nuestros prójimos, a los problemas de nuestros vecinos. Es bien inconveniente, le digo que a veces acercarse es bien inconveniente porque mire, si el sacerdote se hubiese acercado y hubiese asumido de que quizás había tiempo de salvar al hombre, era bien inconveniente porque tenía que purificarse por 7 días y al séptimo día era que podía estar limpio de todas estas cosas. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer no un detalle, sino vamos a ver la pintura mural, una síntesis de la pintura mural que Jesús le hace a este grupo religioso.
a los fariseos. Y esto lo podemos ver. Quiero invitarles al pasaje de Marcos el capítulo 3, en el verso del 1 al 6. Es el pasaje del hombre de la mano seca. Dice que había un hombre que tenía la mano seca. Una vez entró Jesús a la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le acercaban para venir a él en el día de reposo. Le sanaría a fin de poder acusarle. Es decir, que ellos lo trajeron allí para acusar a Jesús porque sabían que Jesús quizás lo sanara. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y he aquí la diferencia entre aquellos seguidores de la ley. Una ley bien rígida que no le daba cabida o que no le daba chance de que ellos pudieran salvar una vida o dejar que la vida fuera derrochada así en los arbustos, dejar que el hombre se muera. Y dice que entonces Jesús hace este milagro, le cura la mano, y los fariseos fueron a tomar consejos con los herodianos, que eran personas que no se llevaban bien con ellos tampoco, eran sus rivales políticos, para acechar a Jesús, es decir, para prender a Jesús. Y aquí podemos ver, y a veces usted se pone a pensar, ¿cómo es posible que los fariseos que conocían la ley, que cumplían la ley literalmente, porque Jesús mismo dice: lo que te dicen los fariseos que hagan, hágalo, está bien, lo que no debes hacer es lo que ellos hacen? Esa es la enseñanza de Jesús a los fariseos. Pero, en mi opinión, habían perdido el significado de la ley. Habían perdido el propósito de la ley y por lo tanto se habían olvidado del Dios que le dio la ley. El Dios que le dio la ley en ese momento estaba delante de ellos y ellos no querían nada. No querían nada que ver con Jesús. Es decir, lo rechazaron completamente. Ellos que tanto amaban la palabra, dice la Biblia que la palabra se hizo carne y habitó entre ellos mismos, y ellos la rechazaron. Rechazaron la misma palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús. Ahora, Jesús le da una enseñanza a los fariseos en el libro de Juan, en el capítulo 8, que realmente no tiene comparación. Y es bien largo, yo no lo voy a leer, solamente voy a leer 3 versículos, pero le quiero dejar de tarea a usted, que usted cuando tenga tiempo lea en el capítulo 8 lo que habla Jesús acerca de los fariseos y lo que él concluye del tipo de vida que ellos vivían. En Juan capítulo 8, verso 39, dice así: y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham, porque ellos estaban muy orgullosos de su descendencia de Abraham. O sea, eran descendientes de Abraham y ellos estaban muy orgullosos porque Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y entonces ellos, siendo herederos de ese pacto, como herederos de ese pacto, se sentían muy orgullosos. Entonces Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham las hiciera. Y en el verso 44, un poco más abajo, Jesús concluye: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Y por último, en el verso 47, Jesús concluye: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, que Jesús le está diciendo aquí a estos hombres que ustedes, a pesar de que conocen la ley, no son de Dios. Ustedes están viviendo por sus propios deseos, incluso están cumpliendo la ley, pero lo están cumpliendo para su propio beneficio, para mostrarle al pueblo. ¿Se acuerdan el versículo bíblico donde Jesús habla acerca del publicano
y del fariseo que estaba en medio de la calle, y dice la palabra que él oraba a sí mismo y decía: Señor, te doy gracias porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo doy el diezmo. Y sin embargo, en aquel mismo día el publicano fue perdonado de sus pecados. Ahora, hermano, la palabra que podemos sacar aquí de este grupo religioso que estaban tan involucrados en supuestamente en las cosas de Dios, en la interpretación de la palabra de Dios en todo momento, tratando de hacer las cosas que Dios les mostraba que hiciera, o las cosas que Dios le había dicho a través de Moisés que hicieran. Jesús completamente les dice que ustedes están sirviendo al diablo y ustedes no son de Dios. Pero actualmente la iglesia, nosotros podemos caer en esto y tenemos que tener mucho cuidado de no caer, estar tan involucrados en las cosas de la iglesia y olvidarnos de aquel que nos llamó a hacer misericordia a otros. Y eso ha pasado, hermano. Hay un pasaje muy conocido en una de las iglesias más prestigiosas de toda la historia, que es la iglesia de Éfeso. Y dice el Señor a la iglesia de Éfeso, le dice así: dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Es decir, que era una iglesia que se conocía la palabra de Dios y tenía sabiduría y discernimiento. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces podemos también nosotros estar tan involucrados en las cosas de Dios cuando nos podemos olvidar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Has dejado, has abandonado al Señor, has dejado tu primer amor. Y hermanos, ¿cómo no podemos hacer una iglesia que muestre estas enseñanzas fariseicas? Sencillo, mostrando los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo de Dios no es un modelo de vida, es algo que el Señor pone en tu corazón. Y como dice la palabra del Señor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Son los frutos que el Espíritu de Dios pone en usted. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Tales cosas no existe la ley. Hermanos, quiero llamarlos, como decía anteriormente, de que el tema del mensaje era que el Señor nos despierte a los que están alrededor de nosotros. Y yo diría que le podemos poner un nuevo tema. Es que nos despierte a ser movido en misericordia ante la necesidad de las personas que están a nuestros alrededores. Acuérdense que lo que hay que hacer, que lo que hizo el samaritano, que marcó la diferencia, fue acercarse. Solamente eso, él se acercó. Los demás, sí, justificados por las obras de la ley, lo miraron de lejos y se fueron. Pero si se hubiesen acercado, se hubiesen dado cuenta que allí había una necesidad. Pero a veces nosotros nos podemos mantener al margen. Hermanos, hay que acercarse a la necesidad del prójimo. Entonces, en este día quiero invitarlo a que podamos acercarnos cada día cuando hay una necesidad y esté vigente, no pasar de lado, no solamente mandar nuestras oraciones, sino también acercarnos y ser misericordiosos cuando Dios nos necesita. Que Dios les bendiga y que el Señor nos continúe bendiciendo como pueblo de Dios y como iglesia. Amén.